Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este 29 de abril de 2015. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy cumpleaños Leopoldo López, el preso emblemático de Venezuela. Tenemos que hacer un día, lo vamos a proponer, el Día del Preso Político en Colombia, para decirle a los que son víctimas de las crueles persecuciones de la justicia colombiana, dirigida desde la Casa de Nariño, que no están solos, que entendemos su dolor, que comprendemos que no son víctimas de un proceso judicial razonable y sensato y con las pruebas que se necesita para poder condenar a una persona, sino que son víctimas de una persecución judicial dirigida desde la Casa de Nariño y ejecutada a través de la Corte Suprema de Justicia, que es el garrote vil al que están utilizando contra quienes ejercen la función de la protesta, la función sagrada de la oposición en un sistema aparentemente democrático. En Venezuela hay presos políticos y hay organizaciones dedicadas a plantearle a la ciudadanía todos los días los abusos que se cometen contra los presos políticos. En Colombia hay presos políticos y los tenemos abandonados. Allá están todos, los militares colombianos, el general Rito Alejo del Río, el coronel Hernán Mejía Gutiérrez, el coronel Luis Alfonso Plazas, el general Arias Cabrales, el general Uzcategui. Allá están ellos y cuántos más, y cuántos más. Y cuántos políticos, encabezados desde luego por Luis Alfredo Ramos, que iba a ser presidente de la República, por Andrés Felipe Arias, otro candidato a la presidencia de la República, que tiene que irse fugitivo del país, el doctor Luis Carlos Restrepo, que le sirvió a la nación con la más grande desmovilización de bandidos que ha habido en la historia de Colombia para recibir las armas y para devolverle al país la tranquilidad, también fugitivo en los Estados Unidos, fugitivo Luis Alfonso Hoyos, fugitivo David Zuluaga, presos aquí en Colombia Alberto Velázquez y Diego Palacio y Sabas Pretel de la Vega, que está preso en Cartagena. Los presos políticos, debiéramos organizar un día de los presos políticos. El dólar rompió hacia abajo la barrera de 2.400 pesos. Eso es especulación pura. ¿Quién es el que está especulando con el precio del dólar? Esto no tiene ninguna lógica y sacan las explicaciones más bizarras y le preguntan a los expertos en especulación qué está pasando y entonces tratan de ocultar lo que hay, una especulación vil que hace imposible la planeación adecuada de los negocios, especialmente de los negocios de exportación y de los negocios de importación. ¿Cómo se hace economía en Colombia? La microeconomía en Colombia está afectada por esta especulación macroeconómica. La suspensión del glifosato. No sé por qué le dan tantas vueltas. Esto es fácil, fácil. Es por darle gusto a las FARC, que tienen en el glifosato su peor enemigo. Pues no aparecieron ayer los de las FARC diciendo que es que el gobierno está cometiendo un acto criminal con las fumigaciones contra el medio ambiente. Pero, por Dios, estos sinvergüenzas, los grandes depredadores del medio ambiente en el mundo, los que están acabando con la selva colombiana para sembrar coca y con los páramos colombianos para sembrar amapola, los que vuelan los oleoductos y causan la tragedia ambiental más dura de la historia de la humanidad, diciendo que es el gobierno colombiano con el glifosato el que está causando un problema ambiental, y el gobierno haciéndoles el juego, y entonces el ministro propone que se prohíba la aspersión con glifosato porque es cancerígeno, y a este señor, a este economista de los Andes que no tiene ni idea de estas materias,
no le dijeron que es el herbicida de mayor uso en Colombia. Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a prohibir el glifosato para todo? ¿Y el impacto que eso produce en el campo? Este irresponsable ministro de Salud no tiene límites en su torpeza. Que se dedique a lo suyo, por ejemplo, a saber qué va a hacer con las 1000 niñas que están en el Carmen de Bolívar sufriendo una condición prácticamente insoportable de un problema de salud que le causó el ministerio, que le causó el gobierno nacional a esas niñas. Liberadas en Nigeria 200 niñas y 93 mujeres secuestradas por Boko Haram. Ojalá tuviéramos la noticia del rescate de los centenares de niñas que se encuentran esclavizadas por las FARC. Los planes del gobierno con FECODE. Entonces ahora esto es a través de los medios de comunicación, porque le preguntaron al presidente de FECODE qué decía de la propuesta de la ministra. Dijo, pues es que no la he recibido. Como todo esto es un juego de ping-pong a través de los medios, porque ya no hay notificaciones judiciales a través de los medios, y ya tenemos pues que los conflictos laborales también se tramitan a través de los medios. Increíble. Pues este asunto de FECODE, que la ministra lo resolvería en 5 días, que se sentarían a trabajar 5 días intensamente. Habían trabajado 55 días, dicen los maestros, y no se llegó a nada, pero ahora en 5 días sí. Y preguntamos, ¿el ministro de Trabajo existe? ¿Ese señor existe? Un conflicto laboral colectivo no es de la materia de la competencia primordial y prácticamente exclusiva del ministro de Trabajo. ¿Por qué ponen a la señora Gina Parodi a manejar un asunto que es del resorte del señor Garzón? ¿No le tienen confianza? ¿O es que vive borracho y entonces no va al despacho a trabajar? ¿Esto cómo es? Y si el señor Garzón necesita otro ministro que lo ayude, es obviamente el ministro de Hacienda, pero no, la que maneja el problema de los maestros es la ministra de Educación, que tiene otras funciones y otras competencias distintas de la de manejar el régimen económico del magisterio. Las sugerencias de la OCDE, de la OCDE sobre el campo, ya están pidiendo no solamente que no haya proteccionismo al campo. La OCDE, que está conformada por los países más proteccionistas de la tierra en materia agrícola, sino que tampoco se refinancian las deudas. ¡Ojo! ¡Ojo, campesinos! No les van a poder refinanciar las deudas. Ustedes que viven con deudas refinanciadas, para tratar de que no los arruinen del todo. La OCDE dice que no se debe hacer eso. Y Santos, detrás de entrar a la OCDE, hace lo que tenga que hacer. Las inhabilidades para exmagistrados durarían 5 años ante el mismo tribunal. Nos preguntamos, ¿y ante los otros tribunales? Un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia no puede litigar ante la Corte. Y ante los tribunales que él, como magistrado, eligió a elegir, ¿en eso sí puede litigar al día siguiente? No entendemos. Como no entendemos cómo el fiscal manda a una funcionaria de la Fiscalía a hacer lobby por su interés personal y económico, para que lo dejen litigar en la Fiscalía, que es una fuente de enriquecimiento fabuloso. No hay mejor negocio que el de ser exfiscal para seguir litigando en la Fiscalía. El Consejo de Estado confirma en público las declaraciones que nos dio en la hora de la verdad el magistrado Marco Antonio Velilla. Los vicios de trámite que tiene la ley, y ahora piden un porcentaje del PIB dedicado a la educación. Ya le dio a cada uno por pedir un porcentaje del PIB. El problema es que el porcentaje no puede llegar sino al 100%, y entonces cada uno va a pedir un porcentaje del PIB que va a llegar por ahí al 300% del valor del PIB, como difícil. No sabemos esto cómo se va a manejar.
Los exparamilitares mienten, dice la Corte Suprema de Justicia. Vaya, vaya, qué descubrimiento ha hecho la Corte Suprema de Justicia. La misma que se ha pasado la vida condenando inocentes sobre la base de los testimonios de los exparamilitares, que se reúnen en los pabellones de las cárceles para ponerse de acuerdo en quién va a mentir en cuáles procesos. Y para eso, nada mejor que les llegue la ayuda del exterior, por ejemplo, de un Cepeda que se meta a las cárceles con videograbadora para grabarlos. La Corte Suprema de Justicia ha descubierto que los paramilitares mienten. ¿No es esto grandioso, queridos oyentes? El presidente Santos, como no tiene obras para inaugurar, se dedicó a inaugurar primeras piedras. Lo recordamos cuando en la época preelectoral estaban avanzando, entre comillas, con las viviendas gratuitas, que en Cundinamarca estaba inaugurando primeras piedras de viviendas que se iban a construir. Nunca nos dijeron si las construyeron. Lo hizo acompañado del señor gobernador de Cundinamarca. Ahora inaugura la primera piedra del puente Pumarejo. Santos se va a pasar el resto del mandato inaugurando primeras piedras. Siguen los disturbios en Baltimore, Estados Unidos. Una madre golpeando a su hijo adolescente para que no le tire piedras a las policías se convirtió en una imagen viral en las redes sociales. La tragedia sin orillas de Nepal. Puede llegar el número de muertos a 10.000, han dicho ya las autoridades. Y la noche que llega, porque estamos esperando que se desate una epidemia, una peste. Y a propósito, hay grandes obras de la literatura universal sobre las pestes, porque es patrimonio de la medicina moderna el haber evitado las pestes. Tal vez una de las últimas de ellas, si no la última, fue la famosa peste de la de la gripa, que llamaron gripa española, que mató una porción muy alta del género humano. La medicina ha avanzado, pero en las condiciones de salubridad de Nepal no es imposible, sino altamente probable que se desate una peste, dicen los expertos. Parece que 250 alpinistas desaparecieron por una avalancha. Indonesia fusiló 8 narcotraficantes. En países como Indonesia y China la cosa con el narcotráfico no es con chiquitas. Allá narcotraficante que cogen lo ponen en el paredón de fusilamiento. Y entonces a ver quién se arriesga a distribuir droga, porque le dan a la droga el sentido que debe dar. Es que la droga mata. La droga mata a los jóvenes que la consumen. Con una muerte cruel, que es una muerte a largo plazo, pero terrible. En Indonesia los fusilan. Hay conmoción en el mundo y hay protestas contra Indonesia. ¿Y por qué no protestan contra el narcotráfico y los narcotraficantes? ¿Por qué tendrían que protestar contra las FARC? Y entonces a las FARC hay que ver la clase de consideraciones y de respetos. Las FARC y la paz de Colombia. Con estos bandidos narcotraficantes en Indonesia estarían fusilados todos. En Caracas decretaron una jornada laboral de 6 horas para los empleados oficiales. 6. Entonces llegan a las 7 de la mañana y a la 1 de la tarde se van para su casa. Razón. Como está muy caliente el ambiente, están gastando mucha energía. Y no hay energía en el pueblo de América Latina más rico en medios para generar. No hay energía. Ese es el resultado del socialismo del siglo XXI. Muy pronto dirán que son 4 horas y muy pronto dirán que no vayan porque no hay con qué ponerles un aire acondicionado. Ucrania sigue al borde de la guerra. Los prorrusos atacan otra vez con rockets. Y en Hoy en la Historia,
ha llegado el recuerdo de uno de los grandes científicos españoles y universales, don Santiago Ramón y Cajal. Recordaremos sus irónicas, graciosísimas y penetrantes charlas de café. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Muy buenos días. Con esta música tan bonita abrimos hoy nuestras noticias con la recomendación del ministro de Salud, Alejandro Gaviria. Ayer hablábamos de eso. Pues tras esa recomendación del ministro de suspender la fumigación con glifosato para combatir los cultivos de coca, que se ha multiplicado en los últimos años, pues se abrió el debate incluso al interior del propio gobierno. Mientras que el ministro de Salud hace esta recomendación basado en una alerta de la Organización Mundial de la Salud que se basa en una posibilidad, pero no hay absoluta certeza, recordemos. Estados Unidos dice que no hay constancia de esa peligrosidad y abogó por continuar usando el glifosato, alertando sobre el aumento considerable en la producción de coca en Colombia. Una opinión que parece que coincide con el ministro de Defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, quien ayer anunció que las fumigaciones continuarán en el país, reconociendo, eso sí, que en algunas zonas en las que se suspendieron las fumigaciones, pues aumentaron considerablemente los cultivos de coca. El ministro Juan Carlos Pinzón reconoció incluso que la erradicación manual es muy difícil. Ustedes saben por qué, ¿no? Por las minas antipersonales y las mutilaciones que muchos erradicadores han sufrido como consecuencia de esta barbarie de las FARC. Se abre así un debate que toca de lleno la chequera de la narcoguerrilla más poderosa del mundo y que el gobierno no ha querido discutir de frente con las FARC. Pregunto, si no se va a fumigar con glifosato y se van a utilizar otros productos, como algunos sugieren, ¿quién garantiza su efectividad? Si la alerta de la Organización Mundial de la Salud no es un hecho probado, sino una probabilidad, ¿por qué el ministro recomienda retirar el glifosato basado en el principio de precaución y no hace lo mismo con la vacuna del papiloma, alrededor de la cual también hay un profundo debate, ¿no? Hay diferentes estudios. ¿Y por qué hay descoordinación, incluso al interior del gobierno, y el ministro de Salud hace unas declaraciones en contravía a las del ministro de Defensa? ¿Qué hay detrás de toda esta discusión? Una petición de las FARC para que le quiten ese problemita de encima. Lo han dicho, lo ha repetido, está firmado en los papeles que ya han avanzado con las FARC en La Habana, que no haya fumigación porque le tienen terror a las fumigaciones. Montserrat, no se le olvide que las fumigaciones se practican en los lugares más apartados del país, allá donde estos bandidos de las FARC han tumbado la selva para poder sembrar coca, han talado los árboles centenarios y milenarios, los bosques milenarios de los llanos orientales, los han tumbado las FARC para ahí sí destruir el medio ambiente y acabar con el futuro de los colombianos. Ellos ahora convertidos en defensor del medio ambiente. Montserrat, porque es lo único que les duele, lo único que les duele. Los grandes cultivos de coca no se pueden combatir sino con fumigación aérea. Y si hubiera otro producto sustitutivo ya lo sabríamos. Y ya se habría intentado. Pero además el glifosato tiene una eficiencia enorme, porque por ahí están saliendo unos charlatanes a decir que el glifosato no cumple su tarea. Pero díganos, por Dios. Si empezamos con 140.000 hectáreas de coca y un año después teníamos 70.000, fumigando como corresponde. Lamentablemente se pararon las fumigaciones en algunos lugares del país por una malhadada iniciativa del ministro Sabas Pretel y volvimos a retroceder. Pero la última cifra es de 48.000 hectáreas de coca. Pero nos quieren volver a 200.000, Montserrat, es el negocio de la vida. Y las FARC lo que están discutiendo en La Habana es su negocio. Esos potentados, esos ricachones, que son, dicen, el tercer cartel terrorista más rico del mundo.
Yo creería que es el primero, que eso está Yo equivocado. También, sí. Es el más rico de todo el mundo. Y el ministro de Defensa, pues que es un hombre sensato y que es un hombre serio, así tenga que hacer cosas que le duelen muy mal de su grado para poderse ir de embajador a Washington con tranquilidad, está defendiendo el glifosato, entre otras, Montserrat, porque él se va para Washington. Y en Washington no va a ser bienvenida a una persona que sea enemiga de una fumigación con un producto que se utiliza en todos los productos agrícolas en los Estados Unidos, en todos. Es el herbicida más eficiente. Y según dicen los científicos, en estudios que conocí, que tuve en mis manos, con los que discutí los temas cuando era ministro, es completamente, prácticamente inocuo, y inocuo totalmente no hay nada sobre la naturaleza. No, el hombre es el primero no. que no es inocuo. Bueno, sí, pero entonces también habría que evitar todos estos insecticidas que se le echa a la comida, ¿no? O sea, si nos vamos a poner... todo. Sí. Tendríamos que, dicho, si vamos a ser puristas, seamos de verdad. Sí. Todos los fumigantes, todos los abonos químicos, todo, mejor dicho, tendríamos que cambiar de humanidad. Entonces, lo que hay es una petición de las FARC, que detestan el glifosato porque les acaba el negocio. Y como Santos está haciendo cualquier cosa que favorezca a las FARC, puso de payaso al ministro de Salud para que haga la propuesta y él inmediatamente la adoptó. Un ministro que además usa el principio de precaución para lo que quiere, ¿no? Porque yo insisto, hay un debate alrededor de la vacuna del papiloma y es un debate que todos conocemos, ¿no? ¿Por qué no usa ese mismo principio? ¿Y por qué no usa el mismo principio con el monoglutamato de sodio? Si es que le diéramos ejemplos de cosas que están discutidas a nivel mundial por los efectos que producen sobre la salud. El monoglutamato de sodio, que está en cantidad de papas fritas y de caldos y de toda la cosa, de todos los productos y obviamente de productos para la cocina, para realzar el sabor. Eso es un veneno, pero no está prohibido. Y entonces ahora sí se prohíbe lo que le conviene a las FARC. Lo que no sabía el ministro, porque él es un absoluto ignorante en estas materias, él es un buen economista que se metió en lo que no le correspondía, es que el glifosato es de uso en toda la producción agropecuaria en Colombia, en la caña de azúcar. Hay que decirle a los cañicultores, a los ingenios azucareros y a todos los que tienen caña sembrada que no utilicen glifosato. Y hay que decirle a los que cultivan arroz que no utilicen glifosato. Y eso es una verdadera tragedia lo que ha planteado este irresponsable del ministro. O van a decir, no, es que por ahí salió uno de esos expertos que tiene la Universidad de los Andes para todo, a decir, no, es que una cosa muy distinta es cuando se hace aspersión aérea y otra cosa es cuando se hace una aplicación particular del glifosato. Peor la aplicación particular, porque ahí sí no se escapa ningún sector del sembrado. Bueno, en fin, Montserrat, en eso estamos. Glifosato anulado, el glifosato para ayudarle a las FARC, para acabar de entregarles este país lleno de coca. Vamos a hacer, además de un FARC Estado, vamos a hacer un Estado coquero. Eso es lo que nos espera y ese es el futuro que nos depara Juanpa. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 29 de abril del año 15, son las 6:29 de la mañana. Como el presidente Juanpa dijo que las puertas del diálogo estaban abiertas, los maestros inmediatamente le cogieron la caña y aceptaron el reto. Después de 52 reuniones entre el gobierno y FECODE, reuniones a las que no asistía la ministra Parodi, pues según el presidente de la Federación Colombiana de Educadores, la flamante señora siempre los ignoró. Recordemos que fue el propio presidente quien en campaña dijo que la educación sería su bandera, que les daría todo el presupuesto, pues haría de Colombia la más educada del mundo. Luego vino la debacle. Colombia ocupó el último lugar en las pruebas PISA. Entonces, el gobierno opta por responsabilizar directamente a los maestros del colapso.
Ahora viene el paro y la ministra los amenaza con no autorizar el pago de sus salarios mientras no se normalicen las actividades. Los maestros responden con la toma de Bogotá y paralizan la ciudad y el resto del país. Exigen la renuncia de la ministra y ella los invita a 5 días de intensos diálogos, proponiendo con ello suspender el paro en forma temporal. Pero esto intensifica la propuesta y responden, si levantamos el paro, es como si nos hubiesen dado mermelada. Mientras tanto, el secretario de Educación del distrito, Óscar Sánchez, de Bogotá, dice que el gobierno sí tiene plata para hacer incrementos salariales y les dijo en plena marcha, si no se ponen duros, no les van a garantizar el aumento que exigen. Por otro lado, el ministro de Hacienda dice que no hay plata. El ministro de Trabajo, el encargado de estos menesteres, no aparece por ninguna parte. FECODE sigue en paro y anuncia cacerolazo nacional, mientras 9 millones de niños están en la calle, 3 millones de padres de familia abandonados a su suerte y 350.000 educadores protestan, mientras Juanpa, a última hora, ahora en la mañana, decide que se va para el Festival Vallenato. ¿Dónde está el ministro de Trabajo? William, usted empezó la noticia diciendo que los educadores le habían cogido la caña al gobierno. Como no contó, no desarrolló la noticia, entonces yo la voy a contar. Le cogieron la caña diciéndole, entonces, como está abierto al diálogo, la conversación es con usted, señor presidente. Estamos listos para empezar las conversaciones con usted. Obviamente, pues destituyendo a la ministra, que ese no es su asunto. Para eso existe una cosa que se llama el ministro de Trabajo. Aunque ustedes no lo sepan, hay un señor Luis Eduardo Garzón, que cuando está en sano juicio hace las veces de ministro del Trabajo. Es con él con quien los educadores se deben reunir para discutir las condiciones laborales. Si el ministro de Trabajo tiene que tener un asesor de cabecera que le diga hasta dónde se puede y hasta dónde no se puede, que es el ministro de Hacienda. Luego están hablando con la ministra que no es. La ministra de Educación tiene otras tareas, menos las tareas de orden económico, las tareas de orden salarial, porque no lo puede hacer, porque no tiene con qué, porque no tiene chequera. Entonces, los educadores dicen, señor presidente, como usted está abierto al diálogo, se lo aceptamos. Diga cuándo nos recibe para que empecemos a discutir nuestro pliego. Obviamente, pues el presidente prefiere irse para el Festival Vallenato, donde me imagino que entre acordeón y acordeón no van a decretar la prohibición de manifestaciones y de reuniones, porque allá va a estar también el procurador. Entonces la cosa va a estar, y seguramente pues cómo no va a ir el contralor, el Vallenato, al parque que es de su, el anfitrión, que el parque que ha sido de su propiedad, es de lo único de lo que tiene algún conocimiento, porque bueno, probablemente se vaya al Festival Vallenato y abandone por algunos días el lobby que está haciendo en el Consejo de Estado para que elijan a su señora consejera de Estado en la sala de consulta civil, que eso se llama tráfico de influencias. Eso que está haciendo el Contralor es un delito. Pero bueno, temas al margen. Aquí, como los delincuentes delinquen impunemente y a los inocentes por ser opositores los meten a la cárcel, pues ni para qué seguimos hablando del tema. Ángela Henao. Doctor Londoño, aunque durante todo el día de ayer no se registraron movimientos telúricos, Nepal enfrenta una crisis humanitaria de enormes proporciones tras el terremoto del sábado, que ya arroja un saldo oficial de 5.000 muertos y más de 8.000 heridos. Pero bueno, lo peor aún puede estar por venir, doctor Londoño, ya que el país se enfrenta también a una inminente crisis de salubridad. La Organización Mundial de la Salud ha alertado el día de ayer que los servicios sanitarios de Nepal se encuentran totalmente sobrepasados ante la gran cantidad de afectados que dejó el terremoto. Los hospitales han colapsado, la gente está siendo atendida precariamente en las aceras y estas condiciones lastimosamente son muy propicias para la proliferación de enfermedades, lo que puede agravar aún más la situación del pequeño país asiático. Y a la falta de ropa de abrigo, agua potable, alimentos no perecederos y carpas se suma el mal tiempo.
Un miembro del gobierno nepalí ha indicado que las malas condiciones meteorológicas en la mayoría de las áreas afectadas por el terremoto complicarán mucho las labores de rescate fuera de Katmandú. El gobierno nepalí está recibiendo peticiones de ayuda desde todo el país, pero han sido incapaces de darle respuesta debido al corte de las comunicaciones y a la falta de preparación de los equipos de rescate. Esto le ha generado al gobierno fuertes críticas por su incapacidad para responder oportunamente a esta tragedia. Y bueno, otro gobierno que también ha recibido bastantes críticas es el colombiano por la falta de ayuda que ha prestado a los colombianos que se encontraban en Nepal el día de la tragedia. 3 colombianos que han regresado al país por sus propios medios han denunciado que el gobierno no les prestó ayuda necesaria luego de la tragedia. Incluso uno de ellos denunció que ni siquiera había recibido ayuda económica para poder pagar un hotel en estos días. Y bueno, seguiremos muy pendientes de lo que está sucediendo en Nepal y de esta crisis humanitaria. Pagar hotel una noche era lo que pedía este colombiano que llevaba 3 días durmiendo en el pavimento. Pero la señora ministra sale muy oronda a decir que a los colombianos se les ha prestado atención. Es que este gobierno miente sin parar. Es un mentiroso compulsivo. Y eso se llama mitomanía. Este es un problema de psiquiatra. Este no es un problema político, sino que es un problema psiquiátrico. Este gobierno encuentra una verdad en el camino y se la brinca. Lo de Nepal es una tragedia y estamos a puertas de una peste. Tendríamos que dedicar algunos minutos y tal vez algún hoy en la historia para hablar de la peste en la historia humana. Las pestes acababan con gran parte de la población humana en un determinado tiempo. Y la peste originó obras tan importantes. El Decamerón de Boccaccio se hizo sobre la base de unos muchachos que fueron a guarecerse de una peste que estaba acabando con el mundo circundante. Y La peste de Albert Camus es una de las obras maestras de la literatura universal, de la literatura moderna universal. Que no caiga la peste sobre Nepal, pero las posibilidades son muy altas por las condiciones higiénicas deplorables en las que esa pobre gente está viviendo. Cualquier ayuda que le llegue es poca, es insuficiente. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana hablando de las cifras que revela el DANE, y esta vez no por un nuevo reporte que genere la entidad, sino por la falta de confianza que esas cifras generan, según lo revela un estudio de cifras y conceptos. Un nuevo estudio que da cuenta que la gente, los colombianos, no están creyendo en las cifras de crecimiento de la economía, no están creyendo en las cifras de la inflación y no están creyendo en las cifras de desempleo que presenta el DANE en cabeza del doctor Perfetti en este momento. Pues así las cosas, el 48% de los encuestados por cifras y conceptos no cree en estas cifras de desempleo inferiores al 10%, el 27% sí cree, pero el 48% no cree en esas cifras. Igualmente, el 48% de los encuestados no cree que el nivel de la inflación anual sea inferior al 4%, el 18% sí cree. Así están las cosas, doctor Londoño, y así está la confianza de los colombianos en las entidades, y no solo en las entidades, sino en las cifras, porque una cosa es las cifras que nos presenta el DANE y otra la realidad que los colombianos estamos viviendo en el día a día. Esto además, doctor Londoño, en medio de las revisiones que hace el Banco de la República de las proyecciones para este año. El crecimiento económico en este año sería el más bajo de los últimos 10 años, según pues los analistas ya están estimando, y como le digo, el Banco de la República está revisando las proyecciones. Podríamos estar hablando de un crecimiento entre el 3% y el 3,7%. Eso si llegamos al 3%, porque hay quienes indican que ni siquiera estaríamos alcanzando ese crecimiento. Así están las cosas, doctor Londoño, así está la confianza y así están las proyecciones. La gente no le cree al doctor Perfetti, pues es que eso es apenas obvio, porque es contraevidente. Cuando el doctor Perfetti dice que crece el empleo, pero que al mismo tiempo baja la producción, está demostrando que no es una persona seria. Tiene que haber cierta correspondencia entre las cifras. Claro, y cuando vemos que las cifras se crean con el empleo informal, por ejemplo, lo hablábamos, el empleo informal juvenil, pues si se cocinan así las cifras, pues ¿qué credibilidad pueden tener?
Claro, el desempleo juvenil es una tragedia. El doctor Perfetti no habla de eso. Nos habían dicho antes de que se posesionara que era un hombre serio y juicioso, pero resulta pues que entra en ese círculo de mitómanos e inmediatamente le cae la peste de la mitomanía, de la que son víctimas los servidores públicos, porque el comandante, el director de la orquesta, es un mitómano consumado, no dice una verdad. Siempre que dice alguna cosa, entonces a ver cómo la interpretamos y cómo la entendemos y qué es lo que quiere decir. Cuando habla de que hay que quitar el glifosato para defender la salud pública, uno tiene que entender que hay que quitar el glifosato para darle gusto a los farianos, a los bandidos estos en La Habana, para acabarles de garantizar su negocio una vez que se desmovilicen y mientras se desmovilizan, desde luego, para mantener el mejor negocio que hay sobre la tierra, que es el negocio de la cocaína. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Continúa el 6º de 8 debates que tendrá aquella entelequia que el Congreso de la República denomina equilibrio de poderes. Este debate ha sido conducido por los coordinadores ponentes, especialmente el senador Benedetti y el senador Hernán Andrade, con particular afán. Y no es para menos, pues no se puede dejar examinar con serenidad un atentado de prolongar por vía de la Carta Constitucional la factura que le pasa a la politización, al desequilibrio e inoperatividad de las instituciones democráticas. Es así que los congresistas de la Unidad Nacional aspiran en esta reforma que se acepte su renuncia para asumir cargos en el gobierno, dirigidos por el senador Serpa, quieren ser ministros, o pasar a los cuerpos diplomáticos del Estado, con el pretexto de fortalecer los partidos políticos. Gracias a la oposición, entre otros, del presidente Uribe, se advirtió el atentado contra la independencia del legislativo, y dicha proposición fue vencida en votación de 45 contra 42. Pese a ello, el presidente del Senado dio un parte de no haber decisión al respecto, y desde aquí les advertimos, discutirán esta proposición en el 7º debate. En este caso y en otros, hemos visto batirse con la riqueza de sus argumentos a los senadores Iván Duque, Paloma Valencia y Alfredo Rangel, del Centro Democrático. Entre muchos temas, ayer pasó el Congreso por encima de una propuesta del senador Iván Duque de amplia recepción, de permitir que la terna para Contralor surgiera del Banco de la República, en ese espíritu técnico que dicha entidad ha mantenido, para mejorar el control fiscal. Pero claro, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, solicitó negar dicha propuesta, oiga el argumento, por entenderla como un atentado de politizar el Banco de la República. Doctor Londoño, el Consejo de Estado ha advertido que en esta reforma se rompe con principios como el de la unidad, por la cantidad de materias disímiles a que hace referencia, y de consecutividad, porque debate tras debate se proponen nuevos asuntos. Apreciados oyentes, la reforma atenta contra la teoría de pesos y contrapesos. Ahí hay varias cosas en la noticia suya. Una es que hay que enseñarle al presidente del Congreso, que es poco docto en estas materias, que en votaciones sobre las leyes y sobre las reformas constitucionales no hay empate. Es que debe ser aficionado al fútbol. Y entonces en el fútbol, si hay partidos que terminan empatados, 2-2, 1-1, 3-3, hay empate en el fútbol. En votaciones de este tipo no hay empate. Lo que se necesita siempre es una mayoría para aprobar una ley. Si no existe esa mayoría, la ley es desaprobada. Entonces se necesitaba la mayoría absoluta para aprobar una ley. No solamente no la consiguieron, sino que en términos relativos fue derrotada. Hubo más votos por el no. Y él va diciendo tranquilamente, no hay decisión, empate. Señor presidente, por favor, si es tan ignorante en estas materias, no lo revele tanto, no lo revele tanto. No hay empate. Para lo que se necesitaba mayoría absoluta no es para negar, es para aceptar una ley, es para incorporarla a la legislación colombiana o a la Constitución colombiana. De manera que las cosas son al revés. Si no hay números suficientes, se entiende negada. No hay empate en votaciones en el Congreso. Puede quedar 47-47. ¿Cuál es el resultado? Negado.
porque lo que se necesita es una mayoría para aprobar, nunca una mayoría para negar. Eso es una cosa que hay que advertir. Y lo del Contralor, le digo que es una confesión del señor ministro del Interior. Como él es un manzanillo lagarto, pues lo era en la época del proceso 8000, entonces él está convencido de que la Contraloría es un bastión político, que es precisamente lo que no debe ser. Por ser bastión político se fueron 4 contralores generales de la República a la cárcel, uno detrás de otro, porque los nombraron con el convencimiento de que eso era un bastión político, fuente de clientelismo, fuente de contratos indebidos, fuente de condescendencias y alcahueterías con la corrupción. Hay que convertirla en un organismo técnico. Por eso es sencillamente grotesco que hayan elegido de Contralor a un hombre como Maya Villazón, que no sabe sumar ni restar. Pero por Dios, eso es una falta de respeto con el país. El Contralor tiene que ser, por excelencia, por antonomasia, un hombre técnico, un economista con grados, con maestrías, con PhD, un grande economista del país que dirija un equipo técnico de economistas y de abogados expertos en derecho económico, que no estén haciendo política, sino defendiendo el patrimonio de los colombianos. De manera pues que el señor ministro Juan Fernando Cristo peló el cobre y dijo que no se podía politizar al Banco de la República. Al contrario, la idea de Iván Duque es perfecta. El Banco de la República, que es un organismo técnico, busque un técnico excepcional, extraordinario, sobre el que no haya duda ninguna respecto a su honorabilidad ni respecto a sus capacidades como economista. Que cuando le hablen de Samuelson no crea que es el centro delantero de un equipo italiano de fútbol, como pasa con el señor Maya Villazón, o que es un cantante vallenato. No, uno de los grandes economistas de todos los tiempos. Entonces son Samuelson y Stiglitz y todos los grandes de la economía en el mundo. Pero eso tiene que ser el Contralor. Qué buena idea la de que sea el Banco de la República para convertir eso en un organismo técnico que lleve bien las cuentas de la nación, las cuentas de los contratos, las cuentas de todas las operaciones del Estado para impedir que se nos roben la platica. Eso es todo lo que tiene que hacer el Contralor, y no irse a aparecer dando discursos que no son suyos y aparentando posiciones que tampoco son suyas, como está haciendo el vallenato el mal vallenato, porque hay vallenatos buenísimos en el vallenato. El señor Maya Villazón, que lo que hace es tráfico de influencias con el nombramiento de su esposa en el Consejo de Estado. Vergüenza para el país tener un contralor así. Eso es lo que no puede seguir sucediendo. Bueno, y en un minuto estaremos con el senador del Centro Democrático Generación del 14, Honorio Enríquez, porque están diciendo los medios de comunicación que hay escasez de agua en Santa Marta, y eso no es posible, porque el presidente de la República dijo que inmediatamente iban a empezar a funcionar los pozos profundos y Santa Marta debe estar inundada de agua potable. De manera que vamos a ver esta calumnia contra el presidente de la República, cómo debemos entenderla. Dice que falta de agua en Santa Marta. Agua debe ser lo que sobre en Santa Marta y en otros municipios del Magdalena que se quejan injustamente de lo que está ocurriendo en esa materia. Honorio Enríquez, senador de la República, Centro Democrático, Generación del 14, estará con nosotros en un minuto.